estamos. Bueno, entonces, la clase de hoy día, de hoy, vamos a tratar un sistema nuevo. Yo creo que vamos a hacer parte de la clase de hoy día y otra parte la otra semana. Y de ahí vamos a tener que hacer unas clases un poquito más largas para poder cubrir todos los contenidos. Antes de que finalice el semestre, nos llegue ya la última prueba. Estamos en la última prueba del curso, más un trabajo que va a ser muy, muy sencillo. Entonces, hoy día lo que vamos a conversar es sobre sistema respiratorio. Sistema respiratorio a veces suele ser medio fome, pero lo vamos a hacer un poco más divertido. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Yo me imagino que todos nosotros sabemos qué es lo que hace el sistema respiratorio, porque es cosa de que uno deje de respirar y se va a dar cuenta exactamente qué es lo que hace el sistema respiratorio. Además que es una experiencia un poco más, bastante más cercana a nosotros, ¿cierto? De nuestro día, como más, es algo que más, muchas veces más consciente también de lo que hacemos con el sistema respiratorio. A veces lo usamos incluso para estar más tranquilos. Si alguno de ustedes practica yoga o meditación o cualquier otro tipo de estrategia como para estar más tranquilo, más focalizado, más concentrado, uno usa el sistema respiratorio. Se concentra en la respiración, en el aire que entra, en el aire que sale. Y esto de que el aire entra y sale, que es la mecánica respiratoria en términos técnicos, es necesaria para mantenernos vivos por la razón de que cuando uno mete aire a los pulmones, mete aire a este sistema respiratorio, lo que está haciendo básicamente es meter oxígeno. Y cuando uno está sacando el aire desde el interior de este sistema respiratorio, lo que está sacando básicamente es dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, el oxígeno es algo que uno requiere para nuestro metabolismo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Dónde se consume el oxígeno? Se consume en nuestras células, en las mitocondrias, porque ahí es donde se hace el metabolismo dependiente de oxígeno y se requiere el oxígeno con, con la idea de que necesitamos este oxígeno para poder sintetizar energía biológica, ¿cierto? Esta energía en forma de ATP, y ya sabemos entonces que el ATP es algo muy necesario para poder satisfacer todas las necesidades metabólicas de la célula. ¿Ya? Entonces, si uno no ingresa oxígeno, no hace este intercambio de gases, entonces la consecuencia es la muerte, ¿ya? Producto de que las células no pueden sostener el metabolismo aeróbico, que es donde se obtiene la mayor cantidad de las moléculas de ATP y como energía química. Y por supuesto, lo que va a suceder es que se va a acumular este dióxido de carbono, que es un gas que parte de él tiene que ser eliminado y que es también producto del metabolismo aeróbico de las mitocondrias. ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos es incorporar oxígeno y necesitamos eliminar dióxido de carbono. ¿Ya? Y hay algunas otras funciones que el sistema respiratorio hace que tienen que ver con funciones de defensa, que tienen que ver, ¿cierto?, con activación de algunas sustancias vasoactivas que vamos a comentar con un poquito más de detalle. Lo comentamos un poco en sistema cardiovascular, pero también lo vamos a recomentar cuando veamos sistema renal, que por lo que me acuerdo en el programa es el siguiente sistema. Entonces ahí vamos a tener la triada, ¿cierto? Entre cardiovascular, renal y pulmonar, que es la triada fisiológica, que son los tres sistemas que están interconectados de manera bastante íntima. Entonces también en los pulmones hay activación de sustancias vasoactivas, como es el caso de este sistema de la angiotensina. Además sirve como un filtro de coágulos,
que se pueden formar dentro de las venas. Por eso que los pulmones, por ejemplo, pueden ser susceptibles a estas embolias pulmonares o también cuando alguno de los vasos sanguíneos pequeños o grandes se ocluye, puede también haber un problema importante ahí que puede amenazar la vida de la persona. También está relacionado con la fonación, ¿ya? Entonces, como es aire, nosotros hablamos producto del aire que pasa a través del órgano de la fonación, que es la laringe. Entonces, por supuesto que el sistema respiratorio va a participar de eso porque lo que hace es movilizar aire. Y un punto que está bastante conectado con el sistema renal, que es esto del balance ácido-base. ¿Ya? O sea, cuántas sustancias que son ácidas están circulando, cuántas bases están circulando, y eso tiene que ver con el mantenimiento del pH de la sangre, ¿ya? Y el pH, por supuesto, del líquido intersticial, es decir, del medio interno. Entonces, ahí el dióxido de carbono es importante porque es un gas que se combina con agua. Cuando se combina con agua forma un ácido que se llama el ácido carbónico, y este es un ácido que se descompone con bastante facilidad en agua, formando entonces estos dos iones, el ion bicarbonato y el ion, em, estos protones, ¿cierto? O los hidrogeniones también que se llaman, que son importantes entonces para poder controlar el pH de la sangre. Eso lo vamos a conversar también con más detalle dentro de esta clase o la siguiente, ¿ya? Pero la principal función, y es la razón principal también por la cual la vida se ve amenazada cuando el sistema respiratorio está comprometido, es que realicen el intercambio de gases, ¿ya? Y ese intercambio de gases es fundamental para que nosotros nos podamos mantener con vida. ¿Cuáles son los componentes del sistema respiratorio? Esto yo creo que también es algo que es relativamente sabido, se pasa bastante en las clases, en la escuela, pero es básicamente la mayor cantidad del sistema respiratorio es un sistema de conducción de aire, ¿ya? Entonces hay bastantes tubos, son un sistema tubular, es divergente porque parte de tubos grandes y luego entonces se va ramificando, formando tubos más pequeños, hasta finalmente formar unas unidades de intercambio de gases, que son una especie de sacos que tienen una pared muy delgada. En esta imagen de acá, ¿cierto? En esta microscopía electrónica, yo creo que es muy reveladora porque les muestra la relación íntima entre el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. Eso que ustedes están viendo ahí, eso que ven ahí, es un capilar, ¿ya? Acuérdense que los capilares son vasos muy delgados, prácticamente una sola capa de células y un recubrimiento, pero la idea es que al ser bastante delgados y pequeños, por ejemplo, los eritrocitos van prácticamente en fila india. Si se fijan ahí, eso que se ve ahí, un eritrocito, eso se ve, es otro, otro, otro. Y lo que ocurre entonces es que como van circulando por este capilar, van circulando de manera lenta y muy, muy cercano a lo que es la pared del vaso sanguíneo, la pared del capilar. Y esto que se ve aquí, que se muestra con una A, es un alvéolo, es un pedazo de un alvéolo, y ahí tienen un pedazo del otro alvéolo. Entonces, los alvéolos es la parte terminal de este sistema tubular divergente que forma finalmente estos sacos de alveolares, que son en el fondo sacos como especie de sacos de aire, que están entonces limitados por una membrana muy, 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 muy delgadita. ¿Ah? Y eso entonces está en interacción con esta membrana de las células epiteliales que forman los vasos capilares. Y eso permite entonces de que haya un intercambio efectivo entre lo que son los alvéolos y el interior de la sangre, ¿ya? En el interior de estos capilares. Entonces, si estamos hablando de intercambio de gases, en los cuales los eritrocitos sabemos que participan,
muy activamente tanto en el transporte de oxígeno como en el transporte de dióxido de carbono. Si uno ve esta imagen se da cuenta inmediatamente de que el intercambio acá es por un proceso de difusión, ¿ya? Porque la difusión va a funcionar cuando la distancia es muy pequeña y la velocidad, por otra parte, es lenta. Entonces, acá se puede efectivamente intercambiar sustancias desde la sangre hacia los alvéolos, como los gases, tanto dióxido de carbono como CO2. ¿Ya? Y eso que ven aquí es una célula del sistema inmune, es un macrófago residente de los pulmones, que mantiene limpio el interior de los pulmones. ¿Ya? Entonces, si hay polución o hay un microorganismo que haya pasado, digamos, al interior de los pulmones, que haya venido en el aire, que no haya sido filtrado por el resto de este sistema tubular divergente, entonces estos macrófagos lo hacen, mantienen estéril, digamos, o limpio el interior de los alvéolos. ¿Ya? Entonces, hay algunas estructuras, por supuesto que hay estructuras del sistema cardiovascular, hay dentro de principalmente dentro de los pulmones, entonces hay venas, hay arterias, hay vasos más pequeños como estos capilares que les comenté, y hay todo un sistema tubular divergente, ¿cierto? Donde está, qué sé yo, la tráquea, los broncos, bronquiolos, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que podemos ver con más detalle acá, este sistema tubular divergente, entonces, donde tenemos un tubo grande, que es la tráquea, y esta tráquea se divide en estos bronquios, ¿ya? Los bronquios principales y después entonces bronquios secundarios, terciarios, hasta dar finalmente con los bronquiolos. Luego entonces tenemos los bronquiolos terminales, luego los bronquiolos respiratorios, porque se llaman así porque es donde se puede ya comenzar a producir intercambio entre los pulmones y la sangre. Y luego entonces tenemos estos conductos alveolares y sacos alveolares que les estaba comentando recién, que se ven en esta imagen. ¿Ya? Por otra parte, también vamos a entender, y ustedes seguirán entendiendo después en fisiopatología, cuando las cosas se ponen complicadas, porque sabemos que la difusión es un proceso que funciona a corta distancia, ¿cierto? Y tiene que haber como decía, una barrera en este caso que sea bastante permeable y que permita efectivamente el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos, y en este caso entre la sangre y los pulmones. Entonces imagínense si los alvéolos que normalmente están llenos de aire, hay una sustancia tensioactiva que les voy a comentar después, que está tapizando la pared de los alvéolos, ¿ya? Que es el surfactante que les voy a comentar después, y el resto es aire. ¿Ya? Entonces no tiene que haber, por ejemplo, una cantidad de exceso de líquido dentro de los alvéolos, por ejemplo, como en el caso de un edema pulmonar, cuando el parénquima o el tejido del pulmón, el tejido está inflamado, por ejemplo, hay una neumonía, por ejemplo, esto se llena de fluido, ¿ya? Entonces, si hay fluido acá, dentro de los alvéolos, usted se puede dar cuenta claramente que el proceso de difusión, entonces, entre los eritrocitos, por ejemplo, y los alvéolos, no va a ser tan efectivo. Y lo otro también que puede ocurrir en procesos patológicos es que esta barrera delgada que les he estado comentando, se engruese, ¿ya? Entonces haya tejido acá, por ejemplo, tejido de cicatriz por efecto del daño del interior de los alvéolos, o por procesos patológicos, como es el caso de la fibrosis pulmonar, donde se engruesa esta barrera y como consecuencia entonces se hace menos efectiva la difusión de gases entre la sangre
y los alvéolos y la sangre. Entonces, esa imagen es muy, muy reveladora de cómo las cosas ocurren al interior de nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Entonces, estos sacos alveolares, estos alvéolos, estas unidades de intercambio de gases, son justamente los más relevantes dentro del sistema respiratorio, pero es importante también entender que si no puede llegar aire a estos sacos alveolares, entonces, aun cuando los alvéolos estén completamente funcionales y no tengan ningún problema, si no puede llegar aire, por ejemplo, porque hay una obstrucción de alguna de estos tubos, en alguna parte, por ejemplo, si hay una obstrucción en la tráquea o si hay una obstrucción de alguno de los bronquios principales, entonces no se pueden llenar de aire los alvéolos, no puede haber un intercambio de aire entre el exterior y el interior de los alvéolos, y por lo tanto entonces también la difusión de gases se va a tornar ineficiente, ¿ya? Producto de que no está llegando la cantidad de aire necesaria para hacer el intercambio de gases, ¿ya? Entonces eso también va a ser problema para que el sistema respiratorio pueda sostener su función más importante, que es el intercambio de gases, ¿ya? Por eso que es tan grave de que, por ejemplo, uno se obstruya o un niño, ¿cierto? Se obstruya con alguna cosa que deglutió, tragó, ¿cierto? Y en vez de pasar por la vía digestiva, quedó ocluyendo, digamos, la vía común, ¿cierto? Que es la faringe. Si se obstruye la faringe, que es la vía común entre lo que es el sistema respiratorio y digestivo, entonces por supuesto que ahí no va a entrar aire y como consecuencia de eso no va a haber un intercambio de gases efectivo. O si, por ejemplo, en el caso del asma, estas vías de conducción de aire se obstruyen porque hay parte de esta vía de conducción de aire que, por ejemplo, los bronquiolos contienen una capa gruesa de músculo liso. Entonces, si se contraen las vías respiratorias y se cierran las vías respiratorias, no hay aire entonces que entre a las vías de intercambio, a los alvéolos, y por lo tanto entonces tampoco se va a realizar un intercambio efectivo. ¿Ya? Entonces, bien importante esto de que exista las vías de conducción que estén limpias, que estén permeables, que permitan el paso de aire, y por otra parte entonces que el parénquima pulmonar, es decir, el tejido del pulmón esté saludable, que no esté lleno de líquido, que no esté inflamado, que las paredes entonces no estén gruesas para que se produzca el intercambio de gases de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, lo otro importante de entender es que estas unidades alveolares están repletas de vasos sanguíneos. Hay toda una red de vasos sanguíneos que sabemos, si nos recordamos un poco del sistema cardiovascular, recordemos que desde el corazón derecho, a través de la arteria pulmonar, el corazón derecho se conecta con los pulmones. ¿De acuerdo? Entonces la arteria pulmonar, la derecha y la izquierda, entonces hay dos pulmones, el derecho y el izquierdo, se ramifica y en eso entonces em, se forma todo un sistema de capilarización alrededor de los alvéolos, que son estas unidades de intercambio de gases, y luego entonces por ese es un sistema divergente, entonces al igual que el sistema pulmonar, esto de la divergencia de estos tubos hacia tubos más pequeños hasta finalmente formar estas unidades de intercambio que son estos sacos alveolares. em, el sistema cardiovascular también hace lo mismo, ¿cierto? Tiene una arteria, que es la arteria pulmonar, que es divergente, entonces se va ramificando hasta formar los capilares y luego entonces hace una convergencia formando finalmente las venas pulmonares, que son las que van a llevar entonces la sangre oxigenada hacia el corazón izquierdo, si lo recuerdan, y luego entonces esto se va a distribuir por la circulación sistémica, ¿ya? Entonces aquí tenemos una imagen, un esquema de los alvéolos,
Entonces, de estas unidades alveolares, ¿cierto? Si uno saca un pedazo acá de estos sacos alveolares, lo que va a obtener es esto. Entonces, cada uno de estos saquitos acá son los alvéolos, y en los alvéolos entonces está contenido de aire, y los alvéolos entonces son paredes delgadas, y se puede producir entonces el intercambio de gases entre la sangre y los alvéolos. ¿Ya? Hay células, por supuesto, que forman la pared de los alvéolos, que se llaman los neumocitos. Hay neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, y los neumocitos tipo 2 son células bien importantes porque son estas células que producen esta sustancia, este fluido, digamos, que recubre la pared de los alvéolos, y que es bien importante porque eso permite manejar esto de la tensión superficial. ¿Ya? Y la tensión superficial lo vamos a entender con mucha claridad en estos esquemas que están acá. Es básicamente la tendencia de los alvéolos a colapsarse. ¿Ya? Entonces lo que hace esta sustancia, que es el surfactante, que son producidos por estas células que son los neumocitos tipo 2, que recubren entonces el epitelio de los alvéolos, producen esta sustancia, este fluido, y este fluido entonces es un agente activo que reduce la tensión superficial del agua. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el agua cuando gotea, por ejemplo, cuando está lloviendo, son gotas de agua, ¿cierto? Si uno ve una llave que gotea, entonces son gotitas de agua que están cayendo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué el agua, cuando llueve, por ejemplo, cae en gotas? Y eso tiene que ver con la tensión superficial, ¿ya? Tiene esta tensión superficial que se forman estas gotitas de agua, y la idea entonces es que las gotitas, el agua, digamos, las moléculas de agua que están en la superficie tienden a ser empujadas hacia el interior de la gota de agua. ¿Ya? Eso se refiere como a la tensión superficial del agua. ¿Ya? Entonces, en el caso de los pulmones, es básicamente lo mismo. Entonces, los alvéolos tienen esta tendencia a colapsar. Cuando sale el aire fuera de los alvéolos, tiene esta tendencia de colapso los alvéolos. ¿Ya? Entonces, uno tiene que imaginarse la estructura del pulmón considerando los alvéolos, que es como una especie de globo. ¿Ya? Entonces, ¿has fijado que los globos son más difíciles de inflar al principio que al final? O sea, cuando uno está metiendo aire dentro del globo, cuesta más inflarlo que después, ¿cierto? Cuando ya hay aire al interior del globo. ¿Ya? Entonces, eso cuando el globo está sin aire, es como un globo colapsado, ¿cierto? Y es más difícil entonces meter aire al principio, pero ya cuando hay un contenido de aire dentro del globo, comienza a ser más fácil inflarlo. Tienes que hacer menos presión para inflarlo. ¿Ya? Entonces, el caso de los pulmones es una relación bastante similar. ¿Ya? Entonces, cuando uno saca aire de los pulmones, las unidades alveolares de diferentes partes de los pulmones tienden a colapsarse, a cerrarse. Entonces, si uno quiere nuevamente meter aire a esas unidades alveolares, si están colapsadas, es mucho más difícil inflarlas. Requiere más presión para inflarlas. Entonces, este surfactante lo que hace es básicamente reducir esta tensión superficial, ¿ya? De este fluido, y por lo tanto, entonces, eh, permite que las unidades alveolares no colapsen. ¿Ya? Y al no colapsar, entonces, en el siguiente ciclo respiratorio, entonces es más fácil que el aire ingrese al interior de los alvéolos. Entonces, es muy importante que se genere esta sustancia, este surfactante por los neumocitos tipo 2, y es importante de hecho, para iniciar una vida independiente de la madre al minuto del nacimiento. ¿Ya? Y sigue los pulmones en relación
a la física de los pulmones o la mecánica respiratoria, siguen esta ley de Laplace, ¿ya? Y esta ley en el fondo que tiene que ver con la presión, entonces lo que hace es describir la relación entre la tensión y la presión, ¿ya? Entonces una burbuja más pequeña requiere mayor presión para mantenerla inflada. En el fondo es básicamente el concepto que les daba recién, ¿cierto? Un alvéolo, que son unos sacos muy pequeños, requiere mayor presión entonces para mantenerlos inflados, ¿ya? Para mantenerlos con aire. Entonces la presencia de este recubrimiento, ¿ya? De este fluido que tapiza, digamos, las paredes, los vasos sanguíneos, va de los alvéolos, es bien importante para que el alvéolo no colapse, ¿ya? Y si no está presente este surfactante, lo que hacen los alvéolos en cada ciclo respiratorio es básicamente colapsar y por lo tanto entonces no se oxigenan adecuadamente, ¿ya? ¿Qué es esto de la mecánica respiratoria? Aquí se ve claramente en estas imágenes radiológicas. En el fondo, lo que ocurre aquí es un ciclo respiratorio, ¿ya? Que una parte entonces se llama la inspiración, que es lo que vemos entonces en esta parte de acá de la imagen, en la imagen derecha, y la línea punteada acá, blanca, está mostrando entonces los pulmones por ejemplo, en estado de reposo, en el fondo. Y cuando los pulmones se inflan, ¿ya? Metemos aire en el interior de los pulmones, entonces lo que pasa es que los pulmones se agrandan, ¿ya? Se extienden, al igual que un globo, ¿ya? Entonces, y cuando sale el aire de los pulmones, entonces queda en este estado original, digamos, que es el proceso de sacar aire del interior de los pulmones, que era un estado entonces de reposo del pulmón, el parénquima pulmonar, ¿ya? Entonces, eso es la mecánica respiratoria, el entrar aire, que es la inspiración, entonces los pulmones se inflan, se agrandan, ¿ya? En su máxima expresión, si uno hace una inspiración completa, es decir, abarcando todo lo que es el volumen pulmonar, ¿ya? Entonces, lo que se ve en negro en la radiografía es aire, ¿ya? Al interior, entonces los pulmones se agrandan y cuando sale aire, que es la expiración, es lo que se ve en esta imagen que está acá, ¿ya? Entonces ese sería como el volumen pulmonar de reposo y cuando lo inflamos sería este volumen pulmonar. Bastante más, ¿cierto? Bastante más en la capacidad que se pueden inflar estos pulmones. Y eso es lo que vemos en esta imagen. Como los pulmones tienen una capacidad elástica, tienen hartas fibras que se llaman de una proteína que se llaman elastina, entonces son bastante elásticos como un globo. Ya, volvemos al ejemplo del globo. Entonces uno puede ingresar al aire entre los pulmones, entonces lo que va a ocurrir es que el parénquima, ¿cierto? Que es elástico, se va a estirar y al estirarse, entonces va a generar este fenómeno, ¿cierto? Este fenómeno de inflar, ¿cierto? Extender el parénquima pulmonar, ¿cierto? Ahora, estas propiedades entonces elásticas de los pulmones permiten entonces que el pulmón se infle de aire y permite entonces que el pulmón se desinfle, ¿ya? Tenga la tendencia entonces a volver a su estado de reposo, ¿ya? Al igual que el globo, si el globo lo inflamos, se llena de aire y una vez entonces que está lleno de aire, si uno libera el aire del globo, entonces el globo va a tender a volver a su estado de reposo, ¿ya? Donde no hay aire dentro del globo, ¿ya? O una cantidad residual de aire dentro del globo. Si lo inflamos de nuevo,
las propiedades elásticas, entonces va a permitir que el globo se extiende, al igual que los pulmones, y si sacamos el aire, entonces si liberamos el, el- el pituto si tiene una válvula, por ejemplo, que controla la entrada y salida de aire, si uno abre la válvula, entonces va a salir aire del globo, ¿ya? Entonces, es bien eh, interesante verlo desde ese punto de vista, porque eso permite entender lo que es la mecánica respiratoria. Ahora, la mecánica respiratoria ocurre, además de las propiedades elásticas de los pulmones, o sea, del propio parénquima del pulmón, ocurre porque los pulmones están vinculados con la cavidad en la cual están los pulmones, ¿ya? Y esa es la cavidad torácica, ¿ya? El tórax. Entonces hay una asociación ahí con la pared del tórax y eso lo hace a través de una membrana que recubre los pulmones, que se denomina la pleura, ¿ya? A eso se refiere aquí en el espacio pleural, que es un espacio que queda entre la pleura, la hoja de la pleura, que se une a la pared del tórax, y una hoja esa se llama la hoja parietal de la pleura, y una hoja visceral, que es la que tapiza el pulmón propiamente tal. Entonces, entre esta pleura parietal y la pleura visceral, queda un espacio que se denomina el espacio pleural, ¿ya? Y ahí entonces también va a haber presión, que va a ser importante también para entender esto de la mecánica respiratoria. Entonces, el concepto importante aquí es que los pulmones están adheridos a la cavidad torácica y siguen entonces los movimientos de la cavidad torácica, ¿ya? Y lo otro importante es que hay un músculo acá, que es el diafragma, y el diafragma entonces es el principal músculo inspiratorio, ¿ya? Del cual básicamente depende este fenómeno de mecánica respiratoria, especialmente la parte de la inspiración. Entonces, esto que exista esta adherencia de los pulmones a la pared torácica es importante porque si la pared torácica se mueve, ¿ya? Es decir, cambia de volumen la pared torácica, entonces eso va seguido por los pulmones, ¿ya? Entonces eso va a ayudar importantemente a que los pulmones puedan inflarse de aire durante la inspiración y se puedan desinflar durante la expiración, que es la salida de aire de los pulmones. Es decir, que ocurra este proceso de mecánica eh, respiratoria, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que estamos viendo acá. Ahora coloquemos algunos otros componentes. Habíamos dicho por una parte este músculo, que es donde se apoyan, digamos, los pulmones, y que el diafragma es el músculo que separa lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿no? Donde están las vísceras, principalmente las vísceras digestivas, donde están entonces los riñones, y otro tipo de órganos que están metidos dentro del abdomen. Entonces, este músculo que es el diafragma es el principal músculo inspiratorio. La contracción de este músculo entonces permite movilizar, digamos, permite que uno pueda ingresar aire al interior de los pulmones, ¿ya? Y otro tipo de musculatura también que está vinculado con el proceso de respiración, ya sea respiración más activa, es musculatura que está asociada con las costillas, con la pared costal, ¿ya? Los músculos intercostales internos, los músculos intercostales externos, son musculatura que también está asociada con la respiración y en particular con la respiración más activa, ¿cierto? Una respiración que es más forzada. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, ¿no? Cuando necesitamos acelerar la mecánica respiratoria o necesitamos también hacer que entre más aire al interior de los pulmones,
y acelerar esta mecánica respiratoria, entonces lo que uno hace es usar la musculatura eh, respiratoria, ¿ya? Además del diafragma, entonces usamos estos músculos intercostales que están, como el nombre lo dice, ¿cierto?, entre las costillas. Y si las cosas aún necesitamos acelerar o forzar más nuestra respiración, tenemos también otra musculatura accesoria que incluso son músculos que están conectados aquí con el cuello, eh, que hacen entonces que ayudan, digamos, a que esta pared costal entonces se pueda extender más y pueda finalmente aumentar el volumen de aire, digamos, que se está ingresando al interior de los pulmones. ¿Ya? Entonces, los pulmones se pueden expandir y contraer de dos maneras. Uno, entonces, es mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma, ¿ya? Entonces, para aumentar el volumen de la cavidad torácica o disminuirlo. Y el segundo, entonces, mediante la elevación y descenso de las costillas, ¿ya? También, entonces, para aumentar o reducir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica. En el fondo es para aumentar, entonces, o disminuir el volumen de la cavidad torácica. Y como los pulmones, entonces, siguen los movimientos de estas estructuras, tanto del diafragma como de la pared costal, entonces eso permite movilizar también el parénquima pulmonar y por lo tanto permitir la mecánica respiratoria, ¿ya? De la entrada y salida de aire. Miren esta gráfica. Entonces esta gráfica les está mostrando el cambio del volumen intrapulmonar y la presión transmural, ahí la presión que está ocurriendo dentro de los pulmones. ¿Ya? Fíjense. ¿Qué es lo que pasa? Y acá abajo se está mostrando el ciclo respiratorio, la mecánica respiratoria, la inspiración y la expiración. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando hay una inspiración? Cuando hay una inspiración, ¿qué es lo que pasa primero con el cambio de volumen? ¿Ya? Aumenta el volumen al interior de los pulmones. ¿Ya? Hay un cambio de volumen, y un incremento de volumen. ¿Ya? Entonces los pulmones se están llenando de aire. ¿Ya? Y luego, si uno mira qué pasa con la presión transpulmonar, lo que ocurre es que hay una disminución de presión. ¿Ya? Y luego entonces, durante la inspiración, que es la segunda parte entonces de este ciclo, el volumen pulmonar disminuye, ¿ya? Y como consecuencia entonces hay un aumento de la presión al interior del pulmón. ¿Ya? Entonces la caída de la presión en el pulmón entonces va asociada con un aumento del volumen pulmonar y el aumento de la presión pulmonar va asociado entonces con una caída del volumen pulmonar. ¿Ya? Entonces cuando está entrando aire al interior, entonces se ve que hay un aumento de volumen del pulmón y como consecuencia hay una baja de presión del pulmón, de la presión transpulmonar. Y lo contrario ocurre cuando hay una expiración, ¿ya? Cuando estamos sacando aire del interior de los pulmones. Acuérdense que los gases en general se mueven también por diferencia de presiones. ¿Ya? Entonces cuando los gases se van a mover desde un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Y viceversa, ¿cierto? Si estamos pensando en entrar, en meter aire a los pulmones, entonces tiene que haber, para que el aire fluya desde afuera, desde el ambiente hacia el interior de los pulmones, tiene que haber entonces una diferencia de presión que sea mayor afuera que adentro de los pulmones.
¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como que se puede movilizar aire hacia el interior de los pulmones. ¿Ya? Y para que salga el aire, entonces tiene que haber más presión dentro de los pulmones que afuera, que en el ambiente. Entonces, eso es exactamente lo que ocurre y eso es exactamente lo que muestran estas gráficas que están acá. ¿Ya? Menor presión para que pueda entrar aire, mayor presión para que pueda salir aire. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué tipo de otros nombres podemos, estructuras podemos agregar a esto? ¿Ya? Entonces, por supuesto que necesitamos esta musculatura que nos permite ventilar, ¿ya? Hacer la mecánica ventilatoria o mecánica respiratoria. Y también sabemos entonces que este tipo de musculatura, por ejemplo, en el caso del diafragma, que es el principal músculo de la inspiración, ¿ya? Es músculo esquelético. ¿Ya? Y como músculo esquelético, ya sabemos ya que la musculatura esquelética no se contrae por sí sola, no es automática como el corazón o como la musculatura lisa, requiere entonces el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mecánica ventilatoria, tenemos que hablar también de sistema nervioso. Entonces, hay otra integración de sistemas que es importante recordar. Por ejemplo, el nervio frénico es el nervio que inerva y controla la acción del diafragma. ¿Ya? Si por alguna razón el nervio frénico se daña, por ejemplo, se cortan los nervios frénicos, se acabó la capacidad ventilatoria, ¿ya? Porque no se puede contraer el diafragma y como tal, entonces, como principal músculo de la inspiración, no hay inspiración y la gente se muere, ¿ya? Si es que no se conecta a un ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, el nervio frénico es fundamental y vamos a ver después que los nervios frénicos están conectados con el tronco encéfalo, donde están las neuronas del sistema nervioso central que generan la mecánica respiratoria. Este ritmo de mecánica respiratoria, de inspiración y expiración, es un ritmo que se genera en el sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, si estos centros respiratorios en el sistema nervioso central, en el tronco encéfalo en particular, se ven dañados, también las personas se mueren porque se pierde el ritmo de la mecánica respiratoria. Ese es un ritmo que es generado por el sistema nervioso y es transmitido por estructuras como el nervio frénico hacia estructuras que están vinculados con este proceso de mecánica respiratoria. ¿Ya? Y la otra musculatura también, los músculos intercostales externos, los músculos intercostales internos, o estos músculos que son también de otro tipo de musculatura, que también es musculatura accesoria, que se usa para mecánica respiratoria forzada, es, por ejemplo, los músculos abdominales, o estos músculos que están en el cuello, ¿cierto? El esternocleidomastoideo o el músculo trapecio, son músculos que también reciben inervación de diferentes tipos de nervios, ya sean nervios espinales o estos nervios que son estos pares craneanos que son también importantes en este proceso de mecánica ventilatoria, pero la mecánica ventilatoria aquí es más forzada, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno nota la mecánica respiratoria más forzada, uno cuando está en demanda de intercambio de gases, cuando uno hace ejercicio, cuando uno está cansado, ¿cierto? Está fatigado, requiere entonces ingresar mayor cantidad de aire, mayor cantidad de oxígeno al interior de los pulmones, de acelerar la mecánica respiratoria, tienes que entonces usar esta musculatura que es accesoria, ¿ya? Que permite entonces hacer este proceso de aumentar, digamos, las capacidades ventilatorias. Y también se nota cuando los pulmones no están trabajando bien. Por ejemplo, si uno ve a una persona con un enfisema, una persona que tiene una neumonía,
y que tiene que hacer una respiración forzada, digamos, para poder mantener un intercambio de gases decente. Uno ve, digamos, ve la acción de los músculos accesorios, como los músculos abdominales, como la musculatura del cuello también, que se contrae fuertemente para poder mantener la mecánica ventilatoria y mantener la vida. ¿Ya? Pero todos estos músculos que estamos conversando, el diafragma o la musculatura accesoria, son músculos que son eh, eh, esqueléticos y por lo tanto entonces esta musculatura esquelética necesita el comando del sistema nervioso central a través del sistema nervioso periférico. ¿Ya? Entonces los músculos, qué sé yo, estos músculos intercostales, entonces son controlados por estos nervios intercostales y el nervio frénico controla el diafragma. Estos otros pares craneanos entonces están controlando musculatura que está vinculada con la laringe, con la faringe. Estos músculos del cuello entonces también están siendo controlados por estos nervios craneanos. Y nervios espinales también que están vinculados. Nervios espinales me refiero a aquellos nervios que emergen de la médula espinal, ¿ya? Que también los revisamos en las clases anteriores. ¿Cómo uno puede tener una idea? Y esto tiene un valor clínico. ¿Cómo uno puede medir la función del sistema respiratorio? ¿Cómo uno puede saber de que el sistema respiratorio está trabajando bien en una persona? ¿Ya? Y para eso entonces uno puede hacer una espirometría. Y la espirometría entonces puede medir los volúmenes pulmonares y de esa manera entonces tener una idea de la capacidad respiratoria que la persona tiene. Entonces hay varios tipos de volúmenes. Yo les voy a mostrar una gráfica como esta que define entonces todos los volúmenes. Y aquí tenemos entonces cuáles son ellos. Entonces tenemos el volumen de ventilación pulmonar, tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual. Tenemos otras definiciones como la capacidad vital, la capacidad inspiratoria, la capacidad funcional residual, la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Entonces, todas estas mediciones entonces de la capacidad funcional del sistema respiratorio se puede hacer utilizando este examen, ¿cierto? Que es la espirometría. ¿Ya? Si una persona, por ejemplo, tiene una enfermedad pulmonar, por ejemplo, una fibrosis pulmonar, uno puede hacer una espirometría para ir viendo en qué estado está la enfermedad. Y lo otro que también puede hacer es medir cómo está la capacidad de intercambio. Y ahí entonces lo que se hace es medir dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces de esa manera uno puede también definir cómo está el parénquima pulmonar. Una cosa es ver cómo está la capacidad del pulmón, en el fondo, cuánto se estira el pulmón, cuál es el volumen total, digamos, que la persona puede incorporar aire a los pulmones, cuánto volumen de aire queda del interior de los pulmones después de cada ciclo. Entonces esas son medidas, digamos, de capacidad ventilatoria en el fondo. ¿Ya? Pero otra cosa es cuánto intercambio gaseoso se está generando al interior de los pulmones. Entonces, para poder medir cuánto gas entonces está haciendo este proceso de difusión, un indicador es medir cuánto CO2 está presente en el aire que se exhala, en el aire que se elimina de los pulmones. Entonces, eso es un examen también que tiene mucho valor clínico para poder definir, digamos, la función de los pulmones. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿cuáles son estos volúmenes? Veámoslos acá. Entonces, el volumen de ventilación pulmonar es alrededor de unos 500 ml en un pulmón adulto y sano. Entonces, es la cantidad de aire inhalado o expirado en la respiración durante
una respiración que es tranquila, en el fondo que no es una respiración forzada, como en el caso de una condición patológica o de una condición de esfuerzo, como cuando uno hace ejercicio. Entonces ubiquémoslo acá, ese es el número 1. Entonces el número 1 es este volumen que estamos acá, ventilación. Entonces el volumen de ventilación pulmonar es este que está acá. ¿Ah? Entonces en cada ciclo, esto está marcando estos ciclos de ventilatorio, entonces un ciclo de inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Lo siguen? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. ¿Ya? Entrada de aire, salida de aire, entrada de aire, salida de aire. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el volumen pulmonar en ml y eso entonces que vemos aquí es el volumen de ventilación pulmonar. ¿Ya? Ok. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, ¿ya? Que es alrededor de unos 3000 ml. ¿Ya? Unos 3 litros. Entonces la cantidad de aire en exceso a la inspiración corriente, es decir, al volumen corriente, esto es lo que también se denomina el volumen corriente, ¿ya? En cada ciclo respiratorio. Y entonces el volumen de inspiratorio es lo que uno puede, lo que el pulmón todavía puede ingresar de aire. ¿Ya? Es la cantidad de aire que uno puede adicionar al volumen de ventilación pulmonar, al volumen corriente, es la cantidad de aire que uno puede todavía seguir ingresando a los pulmones si uno sostiene la inspiración. ¿Ya? Entonces es una cantidad de aire en exceso a la inspiración corriente que uno puede inhalar durante un esfuerzo máximo. ¿Ya? Entonces, es el volumen número 2, entonces, que se ve acá, el volumen de reserva inspiratoria, que es cuando uno hace una inspiración máxima posible. ¿Ya? Entonces, si uno le pide a una persona, respire, 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 sostenga, 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 entonces uno va aumentando hasta el máximo capacidad respiratoria, inspiratoria de la persona. Entonces, cuando eso marca el pico aquí, eso se denomina entonces el volumen de reserva inspiratoria, que en una persona saludable, entonces bastante, ¿cierto? Estamos hablando acá de unos 6 litros de aire contenido dentro de los pulmones. Entonces, ese es el volumen de reserva inspiratoria. Después tenemos el volumen 3, que es el volumen de reserva expiratoria, que en el fondo es la imagen en espejo del volumen de reserva inspiratoria, la cantidad de aire en exceso que uno puede remover de los pulmones. ¿Ya? Entonces, lo que uno le pide a la persona es básicamente que mantenga la expiración. Es decir, que mantenga, 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 entonces que saque todo el aire que puede, va a ser entonces el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Que se ve acá. Todo lo que se puede remover de aire cuando uno fuerza la expiración. Ya, después tenemos el volumen residual, que es entonces la cantidad de aire que queda después de la expiración máxima. ¿Ya? Entonces, este volumen residual es básicamente lo que mantiene los alvéolos infladitos. Entonces, de manera que sea más fácil después, entonces, cuando uno hace una segunda mecánica ventilatoria, puede ser más fácil entonces inflar estos alvéolos y proveerlos de aire fresco para que puedan hacer intercambio de gases. ¿Ya? Entonces el volumen residual y lo tenemos acá el volumen residual. Entonces la cantidad de aire que queda al interior de los pulmones. Entonces los pulmones nunca se desinflan enteros. ¿Ya? Tienen que tener un volumen residual, ¿ya? De aire. Y ese volumen residual entonces es el que permite que se inflen nuevamente los pulmones sin problema. ¿Ya? Ahora, la capacidad vital es entonces la cantidad de aire que se puede expirar con un esfuerzo máximo después de la inspiración máxima. ¿Ya?
y se usa para evaluar entonces la fuerza de los músculos torácicos y la función pulmonar. Entonces la capacidad vital básicamente va a ser la sumatoria tanto del volumen corriente como también de este volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Entonces todo lo que puede dar básicamente los pulmones cuando uno hace la mecánica ventilatoria, ¿ya? Cuando uno hace una mecánica ventilatoria incluso forzada, toda la capacidad de tu pulmón entonces es la capacidad vital, ¿ya? Y luego tenemos la capacidad inspiratoria, la cantidad máxima de aire entonces que se puede inhalar después de una expiración corriente normal, eh, que la tenemos ahí entonces es considerando el volumen corriente más este volumen de reserva inspiratoria, eso va a dar la capacidad inspiratoria, ¿ya? La capacidad funcional residual, entonces la cantidad de aire restante en los pulmones después de, de una expiración corriente normal, que es el número 7, entonces eso es considerando este volumen de reserva inspiratoria más la capacidad residual. El volumen residual entonces es la capacidad funcional residual, ¿ya? Entonces cuando uno fuerza el sistema, todo eso entonces es lo que básicamente es el volumen de reserva expiratoria, cuando uno fuerza la expiración, y luego entonces el volumen residual, que es el volumen de aire que queda al interior de los pulmones, eso entonces va a la capacidad funcional residual. Y finalmente la capacidad pulmonar total, entonces es la cantidad de aire máxima que pueden contener los pulmones. Entonces, toda la sumatoria de todos estos volúmenes que conversamos anteriormente es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Entonces, ¿qué van a ser estos 6, básicamente estos 6 litros de aire, digamos, que puede manejar un pulmón saludable en una persona adulta, ¿ya? Entonces, la espirometría da todo esto, este examen da todos estos parámetros que permite entonces definir finalmente en qué estado se encuentra eh, el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces, si uno ve esto en un contexto de normalidad y en un contexto de patológico, es lo que uno puede relacionar, por ejemplo, la presión al interior de los pulmones con el volumen pulmonar. ¿Se acuerdan de esa gráfica que vimos anteriormente, que era esta? Entonces teníamos la presión transpulmonar y teníamos el volumen pulmonar. Entonces habíamos dicho una cosa, que cuando había una inspiración era porque había una disminución de la presión pulmonar, ¿ya? Y cuando había una expiración es porque había un aumento de presión en los pulmones, ¿ya? Y eso entonces lo entendíamos porque los gases se mueven de acuerdo a la diferencia de presiones, desde donde hay mayor presión, donde hay menor presión. Entonces, como acá hay menor presión dentro de los pulmones, el aire entra y hay un aumento del volumen del pulmón. Aquí, como hay mayor presión, el aire sale y hay una disminución del volumen pulmonar, ¿ya? Entonces, esto si uno hace una relación, hace una gráfica aquí entre el volumen pulmonar y la presión transpulmonar, puede estudiarlo en condiciones de normalidad, ¿ya? Esta es la curva que uno obtiene cuando los pulmones están normales, el parénquima pulmonar está saludable, eso es lo que uno obtiene. Y cuando hay una fibrosis pulmonar, es decir, las paredes de los alvéolos se tornaron fibrosos, entonces más duro, digamos, el parénquima pulmonar, y por lo tanto pierde esta capacidad de poder fácilmente expandirse en el fondo. Eso es lo que tú tienes, casi una línea plana aquí, entre los cambios de volumen pulmonar y los de presión pulmonar. Entonces, más difícil, en el fondo lo que esto está diciendo, que es más difícil meter aire al interior de los pulmones, ¿ya?
porque el parénquima pulmonar ahora es más rígido. ¿Ya? Lo que pasa con la fibrosis pulmonar es que las paredes de los pulmones, de los alvéolos en particular, entonces se tornan rígidos. Y eso entonces hace que sea difícil de inflar los pulmones. ¿De acuerdo? Y lo que pasa en el enfisema, por ejemplo, una persona que ha sido fumadora toda su vida, ¿cierto? Y que al final de cuentas desarrolla un enfisema, lo que pasa es que la capacidad, digamos, esta relación volumen-presión es muy anormal porque los pulmones tienen una capacidad de extensión, ¿cierto? Se inflan bastante, pero retienen aire. ¿Ya? La capacidad elástica de los pulmones se pierde en el caso de los enfisemas. Entonces se pueden inflar, pero no se pueden retraer adecuadamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta relación volumen-presión? Entonces, que ya no es tan seguido, digamos, estrechamente como en el caso de un pulmón normal, sino que a cambios de presión, miren, fíjense ustedes, si uno compara, por ejemplo, veamos qué pasa a 10 centímetros de agua. ¿Cuánto aire podemos ingresar en un pulmón fibroso? Tenemos alrededor de unos 2 litros de aire en términos de volumen pulmonar. ¿Qué pasa en un pulmón normal? A unos 10 milímetros a unos 10 centímetros de agua tenemos casi 5 litros para poder ingresar de volumen. En cambio, en un pulmón que tiene un enfisema, tenemos alrededor de 7, más de 7 incluso litros de volumen pulmonar. Entonces, las paredes del pulmón en un enfisema están tan afectadas, digamos, que al contrario de la fibrosis, que son rígidas, aquí en el enfisema son muy expansibles, pero pierden capacidad elástica los pulmones. Entonces se retraen menos. Y lo que ocurre en las personas con enfisema es que se retiene aire. Entonces, en cada ciclo inspiratorio, en cada ciclo respiratorio, las personas con enfisema retienen aire, tienen mucho volumen residual, lo que implica, digamos, que para meter más aire necesitan hacer un esfuerzo mayor, porque hay más presión dentro de los pulmones. ¿Ya? Entonces, hay dos conceptos que después tal vez les pueden dar una mirada con un poco más de detalle, que es la complancia y la elastancia, que en el fondo define la relación entre volumen-presión. em, y tiene mucho que ver, digamos, con la elastancia, tiene que ver con las capacidades elásticas de los pulmones y la compliancia tiene que ver con esta capacidad, digamos, que sigue el cambio de volumen de acuerdo al cambio de presión que se produce en el interior de los pulmones. Tiene que ver más con la capacidad, digamos, de los pulmones de movilizar aire. ¿Ya? Ok. ¿Me siguen hasta acá, cierto? Sí, profe. Ya. No sé si tienen algún pariente que tenga estas enfermedades, pero claramente, por ejemplo, en los dos casos necesitan aporte de oxígeno externo, es decir, aportado por un tubo de oxígeno o por un concentrador de oxígeno, porque ya los pulmones entonces pierden esta capacidad de eh, movilizar, digamos, adecuadamente volúmenes de aire que permitan un intercambio de gases adecuado. Entonces, tanto en la fibrosis, un pulmón fibrótico pierde capacidad de movilizar aire adecuadamente y también pierde capacidad de intercambio de gases, porque se tornan fibrosas las paredes de los alvéolos y la difusión no se puede producir adecuadamente. Ya no pueden pasar los gases tan fácilmente como en un pulmón que es saludable. Y en el enfisema es básicamente el atrapamiento de aire
implica entonces que hay un aire que no es fresco, ¿cierto? Un porcentaje menor de aire que no es fresco y acumulan, por ejemplo, CO2 y se torna muy poco eficiente en los dos casos, ¿cierto? El transporte, el intercambio de gases entre el pulmón y la sangre, que es lo que vamos a ver acá. Entonces sabemos que hay una circulación pulmonar, lo dijimos recién, que el pulmón derecho, entonces a través de las arterias pulmonares se contacta con los pulmones y luego entonces, una vez que la sangre se oxigena, por las venas pulmonares, entonces esto retorna hacia el corazón izquierdo y del corazón izquierdo entonces se distribuye hacia la circulación sistémica, que es una historia que ya conocemos con más detalle. Y luego entonces la sangre retorna por las venas cavas hacia el corazón derecho y luego entonces se reinicia este ciclo de circulación de sangre. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esto del intercambio de gases? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de gases se intercambian? Ya sabemos entonces que hay dos gases bien importantes, el oxígeno y el CO2. Y cuando uno habla de las presiones o de la cantidad de gas que está disuelto en la sangre, ya sea transportado por los eritrocitos o disuelto en el plasma, uno habla de presiones parciales. ¿Ya? Entonces, si hablamos en el caso de los tejidos, entonces, eh, lo que ocurre es que la sangre que ingresa, digamos, a los tejidos, está en la porción capilar. Entonces tenemos una sangre que es enriquecida en oxígeno, 95 milímetros de mercurio, esa es la presión parcial que ingresa acá, y a nivel de los tejidos entonces se produce el intercambio. Sabemos entonces que el oxígeno difunde desde la sangre hacia las células, y las células, por supuesto, hay toda una gradiente ahí de oxígeno, desde mayores presiones a menores presiones, porque el oxígeno se está consumiendo al interior de las células. Y esto entonces hace que se produzca entonces una difusión desde la sangre hacia las células. ¿Ya? Y lo que ocurre entonces que en el extremo venoso, una vez que se consumió una parte del oxígeno que está siendo transportado por la sangre, entonces cae la presión parcial de oxígeno a 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces cae bastante. No es que uno remueva, los tejidos remuevan todo el oxígeno de la sangre, ¿ya? Sino que hay una fracción importante del oxígeno que se remueve y que se intercambia con los tejidos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso del dióxido de carbono? Es básicamente lo opuesto. Entonces tenemos en la porción capilar, la sangre entonces está entrando acá hasta al lecho capilar con 40 milímetros de mercurio y luego el intercambio con los tejidos está saliendo entonces una sangre que está más enriquecida de CO2, que es alrededor de 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa en los tejidos. ¿Ya? Se disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono después de que se produce el intercambio entre sangre y tejidos y la sangre. Luego, a nivel de la circulación pulmonar, entonces lo que tiene que ocurrir es que como la sangre, entonces que ingresa a la circulación pulmonar, tiene la sangre arterial en ese caso, tiene una menor cantidad de oxígeno. Entonces lo que ocurre es que hay mayor presión parcial de estos gases al interior de los alvéolos, del oxígeno, y por lo tanto entonces el oxígeno difunde de los alvéolos a la sangre. Y lo otro que ocurre es que el CO2, que está más concentrado, mayor presión parcial en la sangre que en los alvéolos, entonces
el CO2 se mueve en la dirección contraria, de la sangre hacia los alvéolos y el oxígeno de los alvéolos hacia la sangre. Eso es lo que se denomina entonces el intercambio de gases a través de las membranas alvéolo capilar. ¿Ya? Esta difusión de gases y se intercambian los gases, entonces se puede, a través de la mecánica ventilatoria, entonces se puede ingresar oxígeno y se puede sacar CO2 en cada uno de los ciclos inspiratorio y expiratorio. Entonces esto es lo que está pasando en términos de gráfica. Entonces la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces eso es lo que tenemos en la sangre venosa sistémica. Eso es lo que pasa entonces cuando pasa en la sangre a través de la circulación pulmonar. Y luego entonces a nivel de los capilares sistémicos, baja nuevamente la presión parcial de oxígeno y luego entonces esto retorna hacia los pulmones y vuelve entonces a oxigenarse y en los capilares, en los tejidos se desoxigena y luego entonces los pulmones se vuelven a oxigenar, ¿ya? Y eso es lo que está ocurriendo toda nuestra vida hasta que, en nuestra vida extrauterina me refiero, hasta que los últimos minutos de nuestra existencia pasa este ciclo entonces de oxigenación y desoxigenación producto del consumo de oxígeno en los tejidos. Esto es básicamente lo mismo. Midiendo, por ejemplo, el aire inspirado, esto es lo que tenemos en presiones parciales de oxígeno medidos en milímetros de mercurio. Entonces, fíjense ustedes, el oxígeno, el aire inspirado es oxigenado, tiene una baja concentración de, baja presión parcial de CO2, tiene agua también, hay nitrógeno, es un aire húmedo que llega al interior de los pulmones y luego entonces se intercambia acá con la sangre, ¿ya? Hay un intercambio de gases y lo que tenemos entonces que la sangre eh, que está llegando a la circulación pulmonar, entonces tiene una baja presión parcial de oxígeno, tiene una alta presión parcial de CO2, pasa a través de la circulación pulmonar, se oxigena un 95%, y luego entonces el CO2 disminuye, producto del intercambio de gases con los alvéolos, y luego entonces al pasar por la circulación capilar, la sangre entonces pierde oxígeno, se enriquece de CO2 y luego entonces vuelve hacia los pulmones, se vuelve a oxigenar, vuelve a perder CO2 y vuelve a repetirse entonces este proceso de nuestra vida, ¿ya? Por eso que es tan importante mantener los pulmones saludables, porque los pulmones, de la función pulmonar depende nuestra vida, además. Son estos sistemas que mantienen la vida en el corto y largo plazo, ¿cierto? Pulmones, sistema respiratorio y cardíaco, o sea, si se detiene el corazón, se detiene el flujo de sangre, en poco tiempo sobreviene la muerte. Si se detiene la función del sistema respiratorio, no se puede oxigenar bien la sangre si hay una obstrucción, por ejemplo, no ingresa aire a los pulmones, entonces la muerte sobreviene también en poco tiempo, ¿ya? Entonces son sistemas vitales muy importantes para mantener nuestra continua existencia. ¿Ya? ¿Cómo se produce el transporte de oxígeno? O el transporte de CO2. Entonces ya habíamos dicho de que el alvéolo tiene una pared, digamos, muy delgada, un epitelio, ¿ya? Una capa de célula. Luego hay otra capa de célula, un pequeño espacio aquí, intersticial o extracelular. La pared del capilar, entonces es otra célula epitelial.
Entonces es una delgada, en el fondo, capa. Básicamente son dos capas de célula. Y ahí se puede producir entonces un intercambio eficiente, una difusión eficiente. Entonces hablamos del oxígeno, el oxígeno va a difundir de los alvéolos hacia la sangre y va a ser una gran parte de ese oxígeno va a ser capturado por el eritrocito, va a difundir al interior del eritrocito y en el eritrocito entonces se va a ser manejado em, o se va a unir, mejor dicho, con la hemoglobina. ¿Se acuerdan ustedes de la hemoglobina? Que esta es una proteína cuaternaria, entonces tiene 4 posibilidades de transportar. O sea, cada hemoglobina puede transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces los eritrocitos están repletos de hemoglobina, entonces tienen una gran capacidad de transporte de oxígeno. Y el dióxido de carbono puede ir en solución, digamos, al interior del eritrocito, considerando esta reacción que está acá, ¿cierto? Que cuando el oxígeno se combina con agua, gracias a la anhidrasa carbónica, forma este ácido carbónico y el ácido carbónico entonces se descompone espontáneamente en este ion bicarbonato y los dihidrogeniones y entonces de esa manera uno puede transportar CO2 al interior de los eritrocitos. ¿Ya? Y también una parte del CO2 puede ir combinado con la hemoglobina y en la misma proteína, digamos que puede transportar oxígeno. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede transportar estos gases al interior de los eritrocitos. Y hay una fracción también que se puede transportar a través del plasma, digamos, en solución. ¿Ya? Pero los eritrocitos ahí son bastante importantes en este proceso de transporte en la sangre de estos gases. ¿Ya? Aquí hay otra imagen que muestra también esta relación tan íntima entre lo que son los alvéolos y los vasos sanguíneos. Y ahí tenemos eritrocitos, ahí están los alvéolos. Imagínense, esa es la capa, estas dos capas de células que hemos estado conversando. Fíjense ustedes, lo delgado que es. ¿Ya? Dense un segundo de mirar esta imagen y mirar la belleza de la biología aquí, ¿ya? Entonces ahí está la pared del eritrocito, la membrana del eritrocito. Imaginen por un minuto acá entonces que esto está eh, con hemoglobina al interior, ¿ya? Entonces aquí hay un flujo neto, una difusión de oxígeno que está lleno acá de oxígeno y el oxígeno difunde, todas las moléculas, lo- lo- el oxígeno va a difundir al interior de los eritrocitos, y ahí va a ser entonces, se va a unir a la hemoglobina y va a ser transportado entonces por los eritrocitos hacia los tejidos donde también van a haber una delgada barrera que va a permitir la difusión de gases y el intercambio de gases entonces con el tejido, que es la función vital entonces eh, de los eritrocitos, ¿cierto? Y esas células grandotas que se ven acá, digamos, son células residentes de los pulmones, que son estos. Muchas veces son células del sistema inmune, son macrófagos, son otros tipos de células que están manteniendo, digamos, este ambiente libre de patógenos, porque de lo contrario, entonces puede haber una infección al pulmón y puede comprometer, por supuesto, em, nuestra existencia. ¿Mm? Una imagen muy bonita. Aquí hay otro capilar acá. Hay otra célula endotelial. Ese es el núcleo de la célula endotelial. ¿Ya? Entonces ahí van los eritrocitos prácticamente como una especie de fila india y se va produciendo entonces del saco alveolar se produce un intercambio de gases muy efectivo porque la distancia en el fondo y la velocidad
a la cual se mueven estos eritrocitos es pequeña y van muy lentamente movilizándose, entonces eso permite el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, más de lo mismo, de lo que hemos conversado, los vasos sanguíneos, entonces, el intercambio con los alvéolos, el intercambio con los tejidos, dónde se consume el oxígeno, entonces sabemos que se consume en las mitocondrias, sabemos que las mismas mitocondrias por efecto del metabolismo entonces producen dióxido de carbono, consumen oxígeno y eso entonces hace que eso es producto de la vida de las células, entonces, y uno tiene que mantener un flujo de oxígeno constante a las células para que puedan seguir trabajando e ir limpiando el dióxido de carbono para que las células puedan trabajar de manera adecuada. ¿Ya? Entonces, y ese intercambio de gases, entonces, importantísimo, es lo que hace el sistema respiratorio con la sangre, para poder mantener este aporte de oxígeno y poder entonces eliminar el dióxido de carbono, que es el producto del metabolismo de las células. ¿Ya? Entonces, el oxígeno se transporta, con esto vamos a ir terminando. Este oxígeno entonces se transporta, ya dijimos, entonces a través de la hemoglobina, la mayor cantidad del oxígeno es transportado unido a la hemoglobina. Y hay un porcentaje, digamos, que eh, va en el plasma, ¿cierto? Que va disuelto, es muy poquito porque la capacidad de disolución, digamos, del oxígeno en el agua es muy poca. El dióxido de carbono se transporta en mayor medida, pero combinado em, es la mayor cantidad, digamos, que se va transportando en forma, en el caso de los eritrocitos, entonces es donde se transporta la mayor cantidad de estos gases. ¿Ya? En la hemoglobina, entonces, que es esta proteína cuaternaria que decíamos que tiene estas 4 subunidades y que forma entonces, por ejemplo, la oxihemoglobina. El oxígeno hay un porcentaje muy menor del 3 al del 3 al 2% que se transporta disuelto, de la mayor cantidad en estos rangos, entonces 97-98% se transporta unido a la hemoglobina. Cada hemoglobina tiene 4 posibilidades entonces de unión de moléculas de oxígeno y forman entonces este complejo con la hemoglobina, que es la hemoglobina que es reducida en el fondo porque acepta estos átomos de estas moléculas de oxígeno y forma entonces esta forma de la hemoglobina que se llama la oxihemoglobina. ¿Ya? Y en la hemoglobina, fíjense ustedes que también puede formar una unión con un veneno que es el monóxido de carbono, que es algo que se genera por la combustión incompleta de fuentes de energía. Y esto entonces puede combinarse derechamente con la hemoglobina, pero la eh, carboxihemoglobina, ¿ya? El problema con este complejo es que es permanente, ¿ya? Es un enlace covalente. Entonces la unión entre monóxido de carbono y la hemoglobina es indisociable. ¿Ya? Entonces eso genera un problema enorme porque si hay monóxido de carbono presente, el problema es que se forma este complejo que no se disocia y eso entonces implica de que la sangre pierde capacidad de transporte de oxígeno porque hay moléculas de hemoglobina que se unen al monóxido de carbono, que por lo demás tiene mucha más afinidad. Paradójicamente, el monóxido de carbono es mucho más afín a la hemoglobina. Entonces, rápidamente, si hay presencia de monóxido de carbono,
rápidamente las moléculas de hemoglobina de los eritrocitos se combinan con monóxido de carbono, uno lo está respirando, ¿cierto? Y esto genera que la sangre pierda capacidad de transporte de oxígeno y por lo tanto, si la persona permanece en un ambiente enriquecido con monóxido de carbono, se puede morir bastante rápido porque pierde capacidad de oxigenación. ¿Ya? Y eso es bastante malo. En cambio, la oxihemoglobina es este complejo entre el oxígeno y la hemoglobina, es reversible. ¿Ya? Entonces el oxígeno se puede desunir de la hemoglobina y puede entonces ser intercambiado a nivel de los tejidos. Entonces es la gran diferencia entre lo que es el veneno, ¿cierto? Que es este monóxido de carbono y el complejo que forma con la hemoglobina, que es indisociable. ¿Mm? Me imagino que han escuchado mucho hablar de la saturación de la sangre, y la saturación en el fondo es una medida de oxigenación de la sangre. ¿Ya? Es el grado en el fondo de ocupancia que tienen la hemoglobina en el fondo, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista. Entonces, el oxígeno combinado con la hemoglobina y la capacidad entonces de transporte de oxígeno por parte de la sangre. Si uno multiplica por 100, eso te da un porcentaje, y por lo general entonces la sangre arterial, la oxigenación de esto, la saturación está dentro de una persona saludable, ¿cierto? Está dentro de los 99-97,5%. Si alguno de ustedes se mide, la saturación va a dar 99%, 98%. Sentado, ¿cierto? Sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y eso corresponde entonces a una presión parcial de oxígeno alrededor de un 100%, y la saturación venosa entonces es menor, por supuesto, porque ya sabemos entonces que se produjo el intercambio de gases a nivel de los tejidos. ¿Mm? Entonces, si uno hace una relación entre la presión parcial de oxígeno y el porcentaje de saturación, entonces, cuando uno alcanza, digamos, altas presiones de oxígeno, entonces tienes tú una sangre que está completamente saturada de oxígeno, y eso es lo que corresponde, digamos, a un porcentaje de saturación del 97%, digamos, 98% corresponde a un 100% de saturación de oxígeno en la sangre, lo que quiere decir en el fondo que la hemoglobina, digamos, de los eritrocitos está saturada de oxígeno. Y esta saturación, entonces, el nivel de saturación de oxígeno va a depender por supuesto, de algunos parámetros. Esta curva, digamos, de saturación normal, entonces uno puede aumentar la afinidad de la hemoglobina o disminuir la afinidad de la hemoglobina por oxígeno, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la presión parcial de CO2, ¿cierto? Del pH de la sangre y de esta sustancia, digamos, que está también disuelta en los eritrocitos y en el plasma. ¿Mm? Esto es lo que pasa con el problema con el veneno que decíamos recién, ¿cierto? Con el monóxido de carbono. Esto es la saturación normal, entonces, de oxígeno de la sangre, ¿ya? El porcentaje de saturación que veíamos recién, pero cuando está en presencia del monóxido de carbono, la sangre está completamente bloqueada, digamos. La hemoglobina está saturada en el fondo de monóxido de carbono, y por lo tanto entonces pierde total capacidad de unir oxígeno y por lo tanto entonces capacidad de oxigenación, y en ese sentido eh, los eritrocitos pierden capacidad de transporte de oxígeno. Vamos a hacer un módulo de clase nomás, así que por eso me estoy extendiendo más del tiempo, y para poder terminar la clase en unas par de diapositivas. ¿Ya?
Vamos a terminar con esto del transporte de dióxido de carbono. Hay una parte que está disuelta en la sangre, hay una parte entonces que va combinada con proteínas, una parte que está disuelta en el citoplasma de los eritrocitos, hay otra que va entonces combinada con con la hemoglobina, que forma esta carboaminohemoglobina, y por supuesto otras formas que van en relación a otros compuestos, por ejemplo, como es el caso de el ion bicarbonato, de los hidrogeniones, que ya sabemos entonces que cuando el dióxido de carbono está combinado con agua, entonces, y gracias a la presencia de la anhidrasa carbónica, se forma este ácido carbónico, el cual ya sabemos que se descompone en estos dos componentes, el ion bicarbonato y los hidrogeniones, que son importantes también después para entender este equilibrio ácido-base en el cual participan los pulmones. La mayor parte en el fondo del transporte del dióxido de carbono se hace justamente en forma de esta solución, y otra segunda parte importante lo hace a través de la combinación del CO2 con la hemoglobina. Un porcentaje muy pequeño está disuelto en el citoplasma del glóbulo rojo, y hay otra parte pequeña también que está siendo transportada por el plasma, ya sea en solución, en la formación de estos subcomponentes, o por parte, digamos, de algunas proteínas plasmáticas que unen dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, lo que ocurre, digamos, en los tejidos es que hay un movimiento neto, ya sabemos entonces, desde los tejidos hacia la sangre, donde se combina entonces ya dijimos, por los diferentes medios por los cuales el dióxido de carbono puede ser transportado, ya sea en solución o por la unión con la hemoglobina, que son las dos fuentes principales de transporte de dióxido de carbono. Y en los capilares, entonces, lo que ocurre es, a nivel de los pulmones, lo que ocurre es lo contrario. Entonces, el dióxido de carbono se moviliza hacia los alvéolos porque hay mayor presión parcial de este gas, entonces, en la sangre que en los alvéolos, mientras que el oxígeno es al contrario, ¿cierto? El oxígeno se mueve directamente en los tejidos desde los eritrocitos hacia las células, y lo que ocurre a nivel de los pulmones es que se mueve desde los alvéolos hacia los eritrocitos, ¿ya? Entonces, esa es la relación que uno puede, digamos, ver con claridad, el intercambio de gases en los pulmones y en los tejidos, que también donde se realiza el intercambio de gases. Ok, entonces la otra parte de la clase la revisamos el otro lunes. ¿Les parece? Ahí vamos a ver entonces esto del estado del ácido base, cómo participan entonces el pulmón en el control del pH de la sangre, y vamos a ver algo de control de la respiración, es decir, qué sistema, ya combinando ahí sensores, ¿cierto?, de las presiones parciales de estos gases, y por supuesto la acción del sistema nervioso sobre el control de la mecánica respiratoria, y cómo esto entonces uno lo puede conectar con la homeostasis, digamos, de estos gases de oxígeno y de CO2. ¿Ya? Y con eso terminaríamos sistema respiratorio, ¿ya?, para avanzar hacia el otro sistema renal y luego digestivo, y con eso estaríamos cerrando el curso. Si alcanzamos a pasar un poco el sistema inmunitario, y de ahí estaríamos ya prácticamente listos con el programa que nos propusimos al principio de semestre. ¿Les parece? Me están preguntando algo por el chat. Sí, profe.
Claro, efectivamente, si uno hace una necropsia de un pulmón de un fumador, tiene bastante alquitrán, digamos, una sustancia que es parte de la combustión de las cosas que tiene el cigarrillo. Los macrófagos residentes, que son estas células del sistema inmune que se comen cosas, son capaces de comerse polución, incluso del humo del cigarrillo. Pero aquí estamos hablando de personas que están fumando muchos cigarrillos durante el día, durante la semana, el año y por un largo periodo de tiempo. Y como consecuencia, entonces, hay una impregnación de estas sustancias, digamos, que no alcanzan a ser limpiadas por este sistema inmunitario, digamos, donde participan estos macrófagos residentes. Y que la consecuencia es que se acumulan, pues. Se acumula esta sustancia en los pulmones y se tornan más oscuros, ¿cierto? Si uno ve una necropsia, un pulmón, digamos, de un fumador completamente eh, saturado, digamos, de esta sustancia que contiene el humo del cigarrillo. Además de todos los trastornos que tiene asociado el fumar. Pérdida de capacidad, ¿cierto? Pérdida de capacidad vital, ¿cierto? Que es la que veíamos en la gráfica de la espirometría. Entonces los pulmones pierden capacidad de manejar volúmenes de aire, hay endurecimiento de las paredes de los alvéolos, hay pérdida de capacidad elástica de los pulmones. Eso es lo que pasa dentro de los pulmones, además. Hay fenómenos inflamatorios sostenidos, hay riesgo de cáncer asociado, riesgo tanto de cáncer pulmonar como cáncer de las vías de conducción, ¿cierto? Incluso cáncer de tráquea, cáncer de laringe. Es bastante jodido el humo del cigarrillo. La fibrosis pulmonar es un trastorno, es decir, cuando uno se enferma de los pulmones, por ejemplo, tiene una neumonía, ¿ya? Se infectó de un bicho, una bacteria, por ejemplo, un virus, generó una neumonía. La neumonía es inflamación, ¿cierto? Es un proceso que genera daño, pero el pulmón tiene capacidad de reparación. Ya tiene células que hacen reparación del parénquima pulmonar. ¿Ya? El problema con la fibrosis, de lo que se sabe, es que estas células, que se encargan normalmente de reparar el tejido después de una infección, comienzan a secretar, estas células secretan matriz extracelular. Ya todo el componente de matriz extracelular, ¿cierto? Qué sé yo, colágeno y otras sustancias dentro que forman la matriz extracelular. Y estas células, por alguna razón que todavía no se entiende bien, se tornan hipersecretoras de matriz extracelular. El problema con ello es que al secretar mayor cantidad de matriz extracelular, la pared, en el fondo, que este intersticio, ¿cierto? Que les mostraba recién en la imagen de la microscopía electrónica, si volvemos y terminamos con eso, este intersticio, esta delgada pared que se ve aquí, eso por ejemplo, ahí se ve mejor, se torna más gruesa, ¿ya? Porque hay depósito de material extracelular. ¿Ya? Entonces ahí hay un espacio, uno no lo ve con claridad, pero hay una membrana, que es la membrana, digamos, de la célula endotelial, y está la membrana que es del alvéolo. ¿Ya? Son dos epitelios que están ahí interactuando y hay un pequeño espacio que es intersticio. ¿Ya? En el fondo, ese espacio se engruesa porque se deposita mayor cantidad de matriz extracelular. ¿Ya?
Y esa matriz extracelular contiene de todo, pues, contiene todo lo que tiene la matriz extracelular, todas las proteínas que tiene, entre ellas la que Carla me pregunta sobre si hay colágeno, ¿cierto? Además de colágeno hay otro tipo de proteínas que se secretan y que el resultado final de esto es que se engruesa esta pared. Y si la pared es más gruesa, la difusión es más ineficiente. Entonces aquí los gases ya no van a poder difundir tan fácilmente a través de la pared de este alvéolo capilar, porque ahora es más gruesa. ¿Ya? Y lo otro que sucede, además, como la pared es más gruesa, ¿ya? Lo otro que sucede en el fondo es que el alvéolo mismo pierde capacidad elástica en el fondo, de distensión. Entonces hay pérdida de manejo de volumen de aire. Entonces, se entorpece el intercambio de gases, producto de que la pared es más gruesa, y lo otro es que pierde capacidad de estiramiento el alvéolo. Y esa combinación es fatal, pues, es lo que va generando el problema que es creciente en la fibrosis pulmonar, porque es un proceso que avanza y que hasta el día de hoy no tiene cura. Es un proceso que avanza y dependiendo de en qué minuto se diagnostica, es la sobrevida de los pacientes. Pero en general es un fenómeno que es progresivo y que al final de cuentas termina con la muerte. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Sí. no entendí mucho el gráfico verde. Creo que es como esa, no, el anterior. ¿Era? Ese, sí. ¿Ya? Que dijo que uno de estos era la hemoglobina y la otra era el eritrocito, pero no caché cuál es cuál. Claro, eso se ve con más detalle ahí. Por ejemplo, ahí esta parte es lo que corresponde a lo que es el eritrocito. Y esta parte que está acá es lo que corresponde a lo que es el plasma. O sea, lo que está disuelto básicamente en el agua del plasma y lo que está siendo transportado por el eritrocito. ¿Ya? Y esto que está acá es lo que da como un poco más de detalle en porcentaje, digamos, de cuánto va y de qué manera va combinado esto dentro del eritrocito. ¿Ya? Y esto es Ya, profe. básicamente la diferencia en unidades en el fondo, porque en química tiene estas unidades, digamos, de entre los moles, no sé si se acuerdan ustedes de los moles. Esos son los milimoles y los micromoles por litro por milímetro de mercurio. Esta es otra manera de notar lo mismo que está acá. Aquí está como unidad, se muestra en presión parcial en el fondo, en milímetros de mercurio. Lo que se está mostrando acá es otra forma de unidad, que es una unidad química, digamos, em, de moles por litro. Básicamente, no sé si se acordarán de la molaridad. Si no, recuérdenlo, refresquenlo, pero en el fondo es otra manera de mostrar exactamente lo mismo. O sea, cuánta en milimoles por litro por milímetro de mercurio es lo que se está transportando, por ejemplo, de dióxido de carbono o de oxígeno. ¿Ya? Y acá se está mostrando en forma de milímetros de mercurio. Lo que está disuelto o lo que está combinado. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, en el plasma no está combinado con nada, sino que hay una cantidad, ¿cierto? De un 0,3 de milímetros de mercurio que está disuelto en el agua. Es oxígeno disuelto en agua. ¿Ya? En cambio, acá en el eritrocito es lo que está disuelto, porque el eritrocito también tiene agua, ¿cierto? En el citoplasma,
y tiene un porcentaje importante de transporte de oxígeno que está combinado. ¿Ya? Y esto que ven aquí, que es el hematocrito, ¿se acordarán del hematocrito? A lo mejor no, porque no lo han visto todavía, pero se han hecho exámenes de sangre, ¿cierto? Entonces el hematocrito es una medida de cuántos eritrocitos hay en una muestra de sangre. Ya después de que se hace una separación de los elementos figurados de la sangre. Que se separan en el componente celular de la sangre y en el componente líquido que es el plasma. Entonces el 45% es lo que equivale al hematocrito normalmente. ¿Ya? Pero hay un porcentaje de este oxígeno y CO2, o hay una presión parcial, digamos, de oxígeno y de CO2 que se está transportando, digamos, ya sea combinado o ya sea disuelto. ¿Ya? Por ejemplo, el oxígeno, cuando está a 100 milímetros de mercurio, es decir, tenemos una sangre que está súper saturada de oxígeno, que eso es lo que explica aquí, hay una parte grande que está combinada, principalmente en el que está siendo transportada por el eritrocito y que está siendo combinada principalmente está formando el complejo con la hemoglobina. ¿Ya? El caso del CO2 es lo mismo, ¿cierto? Cuando está a 40 milímetros de mercurio, entonces hay un porcentaje grande que se va movilizando, ya sea combinado en el eritrocito, una cantidad, digamos, que se está transportando grande en el eritrocito y otra cantidad que se está transportando disuelta en el plasma. ¿Ya? Lo que veíamos aquí. Entonces, cuando el CO2, por ejemplo, se transportó, digamos, disminuyó cuando pasó a través de la circulación pulmonar, sale en la sangre, esta sangre que está oxigenada, ¿cierto? Que está a 100 milímetros de mercurio, y el CO2 está a 40 milímetros de mercurio. Entonces, esos valores que están ahí en presiones parciales es lo que estamos viendo acá. Y estos valores entonces son en ml del gas por cada 100 mililitros de solución. No sé si suena confuso todavía. Tal vez. Ahí está bien, profe. Gracias. ¿Ya? Pero en el fondo son términos de unidades. Es básicamente unidades distintas acá, como una razón de unidades acá. Y acá tú tienes en presiones parciales de oxígeno. O sea, a estas presiones parciales de oxígeno y CO2, estas son las unidades que se está manejando. ¿Ya? ml de gas por cada 100 ml de solución. Eso es lo que uno ve acá. ¿Ya? Esas son unidades de pH, que es el pH normal de la sangre, 7,4. Hay un rango también estrecho, pero la media es 7,4. Y ese es el porcentaje de un hematocrito, es decir, cuántos básicamente glóbulos rojos hay normalmente en la sangre en una persona que es saludable, un 45%, un pH 7,4, a presiones parciales de oxígeno en 100 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio de CO2, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Después de que pasa la sangre por los pulmones, y unidades entonces en ml de gas por cada 100 ml de solución es lo que estamos viendo acá. Y básicamente la idea general de esto, como conclusión general de esta tabla, es que hay un porcentaje, el oxígeno mayormente se transporta combinado, se transporta uno dentro de los eritrocitos y se transporta combinado. ¿Con quién? Con la hemoglobina, que es lo que explica la figura siguiente. Y el CO2 hay un porcentaje, hay una cantidad, digo, importante que va
combinado en el plasma y combinado en los eritrocitos, principalmente por proteínas. Proteínas que transportan, que unen CO2 en el eritrocito, en la hemoglobina y otras proteínas plasmáticas que también son capaces de combinar dióxido de carbono para poder transportarlo a través de en la sangre. Y una cantidad menor es lo que va disuelto, ya sea en el plasma o ya sea en la sangre. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces con eso vamos a cerrar la clase de hoy día y ya la siguiente clase hablamos de ácido base y de las otras cosas que vamos a conversar de regulación de respiración y generación de la mecánica respiratoria. Entonces, el control del que vamos a hacer el otro lunes va a llegar hasta acá. ¿Ya? No vamos a incorporar nada de lo que no alcanzamos a ver hoy día. ¿Ok? Bien, con eso cerramos entonces.